Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por escuchar otro episodio de este podcast. Estoy contento. Creo que no hay muchas noticias. A lo mejor solo invitarlos nuevamente a que todos aquellos que quieran apoyar el proyecto de la plantación de la iglesia Credo aquí en la ciudad de Puebla, pues pueden hacerlo de muchas formas. Si tienen dudas, pueden enviarme un mensaje directo para preguntarme cuáles son las formas en las que pueden apoyar. Y si te interesa apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo en mi Patreon. Puedes buscarme como Rick Santiago o buscar el link en mi perfil, y allí están las diferentes opciones para poder apoyar. Créanme que todo tipo de apoyo es bien recibido. Y pues nada, muchas gracias. Y vamos a entrar de lleno a este episodio. Me tardé un poco en sacar este episodio porque estuve buscando la fuente, el libro o el audio de donde escuché por primera vez esta historia que voy a platicarles, porque ya tiene bastante tiempo que lo leí o lo escuché en algún lugar, pero la verdad es que no pude encontrarlo. Entonces, incluso si alguien de los que está escuchando sabe en dónde viene esta historia o cómo se llama el personaje de esta historia, sería buenísimo que me lo puedan enviar por mensaje para que yo pueda, pues, no sé, como que compartirlo y tenga un mayor peso esta historia. Pero mientras tanto voy a platicárselas como yo la recuerdo. Hasta donde tengo entendido es una historia verídica que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en aquel tiempo de los campos de concentración nazi, y va más o menos así. Habla acerca de una familia, un hombre con su esposa y 3 hermosas niñas que eran judíos y se encontraban en aquella temporada, en aquella época, y se estuvieron escondiendo por mucho tiempo de esa persecución que hubo alrededor de todo lo que estaba pasando, hasta que llegó un día en el que entraron a su casa, hicieron bastantes destrozos. La esposa se resistió para que no le hicieran daño a sus hijas, y cuando menos se lo imaginaron, el soldado nazi tomó una pistola y mató a las 3 hijas. La mamá, completamente destrozada, se aventó contra el soldado y trató de hacerle daño. El esposo lo tenían agarrado también y no lo soltaban, entonces estaban completamente impotentes, y el soldado nazi asesina a la esposa. Delante de este hombre había muerto ya la mujer de su vida y sus 3 hijas. Con ese dolor tan fuerte y con ese coraje que tenía dentro, lo único que pudo gritar o expresar desesperadamente fue que también lo mataran a él, porque no valía ya la pena seguir viviendo. Pero los soldados nazis lo dejaron con vida porque este hombre sabía, me parece que 4 o 5 idiomas, y creían que les podía servir para algo. Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a entregarlo para ver qué se podía hacer con él. Cuenta este hombre, si no me recuerdo, porque él es quien narra la historia, su propia historia, que él durante todo el camino solamente iba pensando en cuánto odio tenía ahora a todo lo que estaba pasando, cuánto odio tenía ahora a los soldados, a los nazis, a la guerra, a todo lo que estaba pasando, y no veía la forma, no veía el momento en el cual él pudiera vengarse y matar a todos los nazis que se le atravesaran enfrente, asesinarlos de las formas más crueles, con las peores torturas, como le fuera posible hacerlo. Pero en ese momento él dice que experimentó una especie de epifanía, un momento de luz, de esperanza en su corazón, y de pronto se dio cuenta que ese rencor, ese odio que él sentía, era la misma bestia que estaba poseyendo a los nazis, a los soldados, que ese mismo odio que él sentía es lo que había orillado a que toda esa guerra se desenvolviera, y se dio cuenta que él no quería formar parte de eso. Se dio cuenta que él no quería ser igual que ellos, y que aunque tenía el poder y aunque tenía a lo mejor las habilidades o las capacidades de hacer mucho daño, él no quería hacerlo. Tomó la decisión de
tranquilizarse, de calmarse, y de que ahora que había experimentado todo el dolor que le había sido posible experimentar, podía entender mejor a las demás personas que también lo estaban atravesando. En cuanto lo liberaron y le dieron ciertas actividades para realizar como una especie de esclavo ahora, también él decidió apoyar, dar esperanza, abrazar y compartir amor en medio de los campos de concentración. Y esta historia yo me acuerdo que cuando la leí la primera vez, o la escuché, porque no sé exactamente de dónde viene, solo sé que está en mi memoria. Yo me acuerdo que me impactó muchísimo, porque yo dije, eso es realmente ser alguien rebelde, alguien con valentía, alguien que realmente decida hacer las cosas diferentes. Porque en medio de esta cultura que tenemos, en la cual pareciera que cada vez hay más egoísmo, en la cual pareciera que cada vez hay más odio, donde la crítica está a flor de piel, la censura, la cultura de la cancelación, donde el rechazo, la discriminación, el racismo y todas estas cosas que están en nuestro entorno todo el tiempo atacándonos y golpeándonos en nuestra mente y seduciéndonos para ser parte de ellas. Yo creo que la verdadera rebeldía es como la que hizo este hombre. Yo creo que los verdaderos milagros no necesitan ser precisamente sobrenaturales y que aparezca, dinero delante de ti o le crezca un pie a una persona o algo así, no. Aunque sí creo en ese tipo de milagros, pero yo creo que podemos ver milagros todavía más reales y más palpables hoy en día. Pues al final de cuentas un milagro es aquello que va en contra de la naturaleza. Y en este momento, en este mundo en donde pareciera que lo natural es la maldad, donde pareciera que lo natural es el egoísmo, la mentira, el rechazo, la discriminación, yo creo que entonces un milagro es el amor, la cercanía, el abrazo, la bondad, la inclusión, el perdón, la gracia. Y yo creo que el más grande revolucionario en su época fue Jesús. Porque en medio de su contexto cultural, de por un lado, tanta corrupción en la política, tanta corrupción en la iglesia, tanta corrupción entre los fariseos, entre los saduceos, con todo lo que estaba pasando políticamente entre el pueblo judío y entre el imperio romano, aunque todos a lo mejor se dejaban corromper de una u otra forma por el sistema que se estaba viviendo, Jesús no lo hizo. Jesús decidió hacer milagros, y no solamente de sanidad o de liberación. Yo creo que hizo milagros cuando se acercaba con esa samaritana y le mostraba un camino mejor. Hacía milagros cuando comía con los borrachos, con los pecadores. Hacía milagros al estar con los rechazados. Él era un milagro andante, porque él vivía en contra de la naturaleza, de su cultura, de su tiempo, cuando él decidía perdonar, aunque merecían ser apedreados. Yo creo que eso es verdadera rebeldía. Y yo creo que es la rebeldía que hoy en día todos deberíamos de practicar. Es por eso que decidí a este episodio ponerle de nombre que el amor es el nuevo punk. Porque la cultura punk nació principalmente como una especie de anarquía en contra del gobierno, como crítica en contra de lo establecido, como crítica en contra de las leyes, de las prohibiciones y demás. Y entonces nace esta cultura rebelde, fuerte, donde querías ir completamente en contra de todo lo establecido, de todo lo comercial, de todo lo que era parte del sistema. Ya después de allí empezó a haber muchas diferentes ramas del punk, pero ese fue su origen. Y en medio de una cultura donde ya no sabes exactamente qué es lo que está pasando, para dónde ir, yo creo que el amor es el nuevo punk. Yo creo que si queremos realmente ser diferentes, si queremos realmente ir en contra del sistema hoy en día, lo podemos hacer por medio del amor. Lo podemos hacer cuando vemos que todos están rechazando a alguien, alguna persona, alguna clase social, alguna cultura. Nosotros podemos incluirlos. Y eso es verdadera rebeldía. Cuando todos están diciendo que hay que apedrear a alguien en las redes sociales, cuando todos dicen que hay que crucificar a alguien y censurarlo y aplicarle la cancelación, yo creo que el perdonarlo y darle gracia, creo que eso es algo más rebelde. Yo creo que la misericordia es el nuevo punk. Definitivamente. También creo que necesitamos hacer cosas diferentes, necesitamos actuar de forma diferente, necesitamos protestar en contra de las cosas que están incorrectas.
pero protestemos con amor, protestemos con empatía, protestemos con bondad, con generosidad, protestemos con ejemplo. Vivamos de tal forma que nuestra vida sea una verdadera anarquía contra la cultura que estamos viviendo hoy en día. Y no sé si anarquía y amor deben de ser palabras que puedan ir juntas, pero espero que entiendas lo que trato de transmitirte. Y para ir cerrando este pequeño episodio, solamente me gustaría decirte una frase de Eduardo Galeano que dice: en el fondo la rebeldía es un acto que previene del amor a los demás y del amor a las cosas por las que valen la pena vivir, incluso hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía. Le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El amor es indefinible y a veces hasta invisible, pero existe, claro que existe. Y la rebeldía también existe de mil maneras. Es muy común escuchar a gente de nuestra generación acusando a los jóvenes de que no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué esos acusadores no empiezan por autoacusarse? ¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, que no son capaces de atraer a esos jóvenes? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que proponen a los jóvenes? ¿Otra vez la obediencia? ¿Que sigan ciegamente a un puñado de personas que mandan y deciden por los demás? Se criminaliza a la juventud, como si ser joven fuera un delito. Pero yo creo que hay una linda energía que se manifiesta en la apariencia de nuevos movimientos, con voluntad de que las cosas cambien. Se nota una insatisfacción que me parece muy positiva, porque es el signo de que todavía se puede cambiar el mundo. De que esta realidad es un desafío, no un destino. La rebeldía es algo que está vivo, aunque no siempre se vea, pero tampoco hay que confundir la grandeza con lo grandote, porque hay una multitud de fuerzas de cambio que no son espectaculares, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación, pero que están haciendo mucho para que el mundo cambie. Esta es la respuesta de Eduardo Galeano en una de sus últimas entrevistas, y me encanta cómo él dice que la rebeldía y el amor son más parecidos, incluso necesarios, de lo que normalmente pensamos. Y me gustaría hacerte esta pregunta para terminar. ¿Cómo se vería tu vida si decidieras amar? Eso es todo. Gracias y Dios con ustedes.